He conocido personas que dicen que han jugado con la Ouija y nada les sucedió. Pero también conozco personas que dicen que la experiencia fue tan espantosa que jamás van a olvidarla. Este relato nos lo compartió una suscriptora. Tiene muchos detalles escalofriantes que estoy segura te pondrán la piel de gallina. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta mi experiencia con la Ouija, basado en hechos reales. Esta historia me sucedió hace más de 20 años, cuando cursaba la preparatoria en un Cobaes de mi ciudad natal, Culiacán, de mi bello estado, Sinaloa. Fue real, y hasta el día de hoy al acordarme me estremezco. Mi nombre es Michelle y esta es mi historia. Todo inició justamente cuando empezamos los exámenes semestrales, antes de salir de vacaciones. Éramos varios estudiantes que nos reunimos, tal vez unos 15 en total, contando hombres y mujeres. Un día, saliendo de la preparatoria, nos fuimos caminando casi todas las mujeres del grupo hacia el centro de la ciudad, para que cada una de nosotras pudiéramos tomar el autobús que nos llevaría a nuestras respectivas casas. Nuestra salida habitual era a la 1 de la tarde, pero ese día, por ser día de examen, salimos mucho más temprano. La dinámica era, como en muchas preparatorias, de que al terminar de contestar la evaluación, podrías salir del colegio e ir a tu casa. Bueno, eso decían en la escuela. Las mujeres del grupo esperábamos a que saliera hasta la última para irnos juntas. Caminábamos tal vez unos 10 minutos hasta las paradas, mientras platicábamos, reíamos fuerte y hacíamos escándalo, como cualquier chica de nuestra edad. Al llegar al centro, cruzamos una calle grande y muy conocida acá en la ciudad, se llama La Obregón. Cada una de nosotras fue a la parada del autobús que correspondía. Sin embargo, 7 nos quedamos juntas puesto que tomábamos el transporte del mismo lado de la calle. En eso, una de nuestras amigas nos preguntó si queríamos acompañarla a la tienda Woolworth. Es muy conocida y de hecho aún existe. Nos comentó que tenía su periodo y necesitaba comprar productos íntimos. Las 7 dijimos que sí, puesto que era más agradable andar con las amigas que estar en casa aburridas, ya que en aquel entonces no había tantos medios para distraerse como Netflix o YouTube. Así que entramos las 7, muy alegres y juguetonas. Nos sentíamos como personas grandes al no estar con nuestros padres, y como casi no salíamos, esos momentos eran grandes tesoros para nosotras. Entramos a la tienda y mi amiga Lourdes decidió ir a comprar sus toallas femeninas y las demás comenzamos a mirar por todas partes, ya que la tienda es muy grande y venden de todo, desde ropa hasta juguetes. En ese momento, recordé que hacía apenas unos días había ido a la misma tienda a comprar unas cosas con mi hermana y cuando pasamos por la juguetería, vi una tabla Ouija. Aquella estaba en la parte baja de un anaquel. La verdad que con solo verla me emocionaba, ya que había escuchado muchos relatos acerca de aquella tabla maldita. Entonces le dije a mi amiga Angélica que me acompañara a buscarla, que si quería verla conmigo. Ella me dijo que sí. Entonces, cuando nosotras nos encarrilamos hacia el pasillo pertinente, alguien del grupo nos preguntó que a dónde íbamos. Al unísono, contestamos que iríamos a ver una tabla Ouija a la juguetería y que si querían ir con nosotras. Ellas, muy emocionadas, dijeron que sí. Así que 6 nos fuimos a verla mientras la otra amiga pagaba sus productos personales. Fuimos muy felices y escandalosas para ver aquella tabla maldita.
Cuando nos paramos enfrente del anaquel, aquella ya no estaba en la parte de abajo, la habían movido hacia la parte de arriba. Por lo que de puntitas y estirándome, la tomé firmemente con ambas manos, emocionada con solo observarla, ya que estaba bien empaquetada. Vimos su precio, era de 180 pesos, que para nosotros era mucho dinero, ya que nuestros padres nos daban apenas unos 30 pesos para gastar y de ahí teníamos que pagar el transporte. Y resignadamente nos conformamos con verla. Al regresar con mi amiga, suponiendo que ya había pagado sus productos, la vimos y nos dijo que nos estaba buscando, que en dónde estábamos. Le dijimos que había una tabla Ouija en la tienda y que la estábamos viendo. Entonces ella preguntó que dónde estaba, porque quería verla, obviamente. Nos fuimos todos a verla y casi al llegar miramos que tenía un letrero indicando que estaba en oferta de 180 pesos a 50 pesos. En ese momento no pensamos la situación tan extraña que en solo unos minutos, como por arte de magia, su precio bajó aproximadamente un 70% de descuento. ¿Será que los empleados querían deshacerse de aquella tabla? Yo creo que es algo para reflexionar. Nosotras al verla y su maravilloso precio nos llenamos de emoción. Y una amiga tuvo una grandiosa idea. Dijo que deberíamos comprarla. Y todas juntamos el dinero que traíamos, que seguramente alcanzaba esa cantidad. Así que unas pusieron 10 pesos, otras 15, otras 5, hasta que logramos llegar a nuestra anhelada cantidad de 50 pesos. La pagamos y estando ya fuera de la tienda, dijeron que la Ouija teníamos que regalarla, es decir, que ninguna de las amigas que cooperamos podíamos quedarnos con ella. Una compañera llamada Katia, ella no pudo cooperar puesto que le había quedado el dinero exacto para sus camiones, por lo que sería la afortunada o desafortunada en quedarse con la tan temida tabla de Ouija. Saliendo de la tienda, nos fuimos a otra preparatoria donde iban unas amigas nuestras. Ahí vimos a una chica llamada Rosita. Ella tenía una Ouija. Nosotros no queríamos hacer preguntas malas que nos fueran a meter en problemas. Por eso decidimos ir con ella para pedir consejo. A la hora de llegar, casi todas nos bajamos, excepto 2 chicas. Les dio miedo jugar. Así que nosotras 5 fuimos a ver a Rosita y ella salió. Fuimos a un parque que estaba cerca de mi casa para poder jugar. Sacamos la Ouija y empezamos a querer jugar. Primero mi amiga Rosita y Katia, la chica afortunada, la dueña de la tabla. Pero el puntero no se movía. Y cuando lograba moverse era para decir palabras incoherentes. Entonces Rosita, la experta, nos indicó que no debemos preguntar cosas como ¿cuándo me voy a morir? ¿Te podemos ayudar? ¿Podemos hacer algo por ti? ¿O cuándo se va a morir tal persona? Nada que pueda invitar al espíritu a quedarse anclado con nosotras, así como debemos cerrar el juego siempre. Esto se hace diciendo adiós, y que el puntero también nos diga adiós, porque si no se cierra el juego, el espíritu se queda en nuestro plano y se puede pegar con alguna de nosotros, y cuando vayamos a casa nos podría acompañar. También nos recomendó jamás jugar en el panteón, porque hay muchos espíritus esperando para poder comunicarse. Ese día jugamos, pero no se concretaba nada, se movía, pero nada fuera de lo normal. Ya nos estábamos aburriendo, cuando de pronto empezamos a jugar con una niña, según nos dijo. No recuerdo el nombre, pero nos decía que estaba muy asustada, que alguien vendría por ella, que la ayudáramos. Le preguntamos la razón de su fallecimiento y ella nos dijo que fue por hambre hace muchos años. De pronto dijo: ahí viene, ahí viene. Preguntó a mi amiga Katia que quién venía. El puntero se movía rápidamente formando la palabra demonio.
En eso, un carro frenó de golpe y demasiado cerca, así que todas gritamos al unísono por el susto. Mi amiga Katia tiró la tabla y al hacerlo, se cortó el dedo con el puntero. No sé si alguna vez has visto alguno, pero tiene la punta muy afilada. Y arriba del puntero había un pedazo de tela roja tipo gamuza. Todas estábamos enfocadas en aquel ruido estruendoso. En eso Rosita le grita que qué estaba haciendo. Volteamos y vimos a Katia secando su sangre del dedo cortado en el puntero de la ouija, justamente en la gamuza roja. Rosita le dijo de manera molesta que estaba bautizando a la tabla. Todas nos asustamos mucho, pero volvimos al juego para poder cerrarlo, ya que tendríamos, según nuestra amiga, consecuencias desastrosas si no lo hacíamos. A raíz de este incidente, cuando quisimos cerrar la sesión, el puntero empezó a moverse rápidamente. Contestaba todo deprisa y de manera correcta, por lo que a partir de ese momento se nos creó una dependencia con aquella tabla demoníaca. Con el paso de los días, seguíamos más y más enviciadas con la ouija, al grado de que todas las preguntas que hacíamos las contestaba rápida y coherentemente. No solo eso, nos contestaba las preguntas que hacíamos en la mente, sin importar quién tuviera el indicador. E incluso nos contestaba sin haber terminado de formularlas. Un día nos quedamos jugando con aquel espíritu, según de la niña, hasta que ella nos dijo que se tenía que ir porque la castigaría aquel ente malo. Sin embargo, casi para terminar el juego, el espíritu dejó de contestar. Y nosotras preguntando si estaba ahí, lo preguntábamos de manera repetida. Entonces el indicador empezó a moverse rápido, que incluso los dedos de las personas que estaban jugando quedaban fuera de él. Empezó a formar la oración: ella no está aquí, está dormida. Le preguntamos quién era. Inmediatamente nos puso demonio. Rosita le dijo a Katy que no soltara el indicador. Ella rápidamente le dijo adiós. Movió el puntero a la palabra adiós y así terminamos aquella escalofriante sesión con la tabla maldita. Estarás pensando que con este susto acabó la experiencia, ¿verdad? Pues no. Ahí seguíamos de masoquistas, a sabiendas de que había algo más terrible que el alma de una niña dentro de una tabla maligna. Al día siguiente llegamos a la escuela, realizamos el examen y al terminar nos fuimos a un ciber que estaba enfrente de la preparatoria. Katy sacó la ouija de su bolsa. Hicimos un pequeño círculo y empezamos a jugar, ya sin Rosita, puesto que ella estaba en la otra preparatoria. Jugamos y el puntero lo tomaron Katia y Angélica. La tabla muy efectiva respondía todo. Preguntábamos puras cosas tontas, como ¿pasaremos el examen? ¿A qué edad me voy a casar? ¿Qué seré de grande? Y cosas así de adolescentes. Esa se volvió nuestra rutina. Terminábamos los exámenes y nos íbamos al cibercafé para jugar. Así que al terminar los exámenes semestrales, todas nosotras ya habíamos jugado con la tabla. Incluso los demás en la prepa ya nos identificaban. Y no solo éramos nosotras, sino también algunas personas de nuestro salón y de otros salones. Ellos también le preguntaban y la tabla le respondía. Todas las veces que jugábamos, curiosamente nos decían que eran niños de 3 o de 5 años de edad. Pero con el paso de los días, por las noches, empezamos a tener pesadillas y nos costaba dormir porque pensábamos que íbamos a preguntar al día siguiente. Katia, la chica que se había quedado con la ouija y todos los días la tenía que llevar a su casa, nos contó que empezaba a experimentar cosas extrañas. Se le abrían los cajones de su closet o las cortinas de su ventana. Además, le apagaban el foco.
Al principio le daba mucho miedo, pero con el paso del tiempo se fue acostumbrando. Nos dijo que ella pensaba que era porque su hermano y ella jugaban en su casa y a veces, cuando su hermano no estaba, jugaba sola. Decía que sentía la necesidad de jugar. Con el paso de los días, su actitud empezó a cambiar. Cuando jugábamos, se reía de manera constante y también maléficamente. Se le notaba un aura diferente. En varias ocasiones, hacía preguntas en su mente sin que ella jugara y la ouija se movía y respondía a lo que ella preguntaba, sin importar quién tuviera el puntero en los dedos. Simplemente omitía la pregunta y le contestaba a Katia, como dueña de aquella. La última vez que jugamos, estábamos en el ciber, como de costumbre. Nosotras íbamos en primer grado y teníamos un conocido muy agradable en tercero. Su nombre era Juan. Nos había dicho en el receso que quería hacerle un par de preguntas a la ouija y que si se lo permitíamos. Le dijimos que sí. Ese día llegó y empezó a jugar con Katia. Angélica no había ido ese día a la escuela, así que estábamos todas reunidas, menos ella. Juan nos dijo que todo lo que le preguntaría sería por la mente, que si estaba de acuerdo. Aquella tabla dijo que sí. Empezó a preguntar y el tablero le contestaba: no lo hagas, no va a funcionar, no durarás mucho tiempo en ese negocio, tu amigo te va a traicionar, tu mamá sufrirá mucho. Al parecer todo lo que la ouija le contestó parecía cierto o incluso como un consejo. Entonces, como Juanito estaba muy agradecido, le hizo una pregunta no autorizada. Le preguntó si la podía ayudar en algo. Y la respuesta de la tabla maldita fue que sí. Le dijo que estaba enterrada en un panteón muy cercano a la escuela, que se llama el Panteón Civil, que hacía mucho tiempo que nadie iba a verla para llevarle flores o rezarle, y que las puertas del infierno se estaban abriendo para ella. Todas nos asustamos mucho. Le dijimos a Juan que preguntara que qué pasaría si no íbamos, porque la verdad que nos daba miedo, y él fue quien preguntó lo que no debía. La ouija contestó que a nosotras no nos haría nada malo, puesto según ella nos tenía aprecio, pero que no podía decir lo mismo de nuestra familia, que los accidentes pudieran pasar. Una de nuestras amigas llamada Samantha, siempre en vacaciones largas, se iba a Estados Unidos para pasar esos días, y justamente al día siguiente salía de viaje, así que nos dijo: amigas, iremos todas a limpiarle, a rezar y hacer lo que quieran para que no vaya a suceder algo malo o se vaya a caer el avión. Antes de cerrar el juego y dirigirnos al panteón, Juan le preguntó que cómo daríamos con su tumba, que nos estaría esperando en la puerta del cementerio, que en cuanto entremos, iría detrás de nosotros. Así que tendríamos que seguir nuestros instintos. Llegamos al Panteón Civil y nadie quería quedarse atrás, pues significaba que la niña estaría detrás de esa persona. Estuvimos un buen rato sin dar con la tumba. Entonces Samantha nos dijo que su abuela estaba enterrada en ese panteón por un lado, así que todos nos dirigimos con ella a ver la tumba. En eso Juan dijo que mejor nos sentáramos en una de las tumbas que estaba a un costado de la tumba de la abuela y que jugáramos con la ouija. Así, ella nos pudiera indicar si estábamos cerca. Hicimos otra cosa que nos dijo Rosita que no hiciéramos: jugar en un panteón. Pero la verdad que estábamos tan cansados y asustados que queríamos terminar e irnos de ahí. Así que hicimos caso omiso, nos sentamos en una tumba y yo jugué con Juan. Él preguntó si estábamos cerca de su tumba y ella respondió que sí. Entonces preguntamos que qué tan cerca. Aquella tabla maldita decía que estábamos muy cerca, tan cerca que podíamos tocarla con los pies. Volteamos al piso y miramos que había una tumba que estábamos pisando. Era una pequeña y no tenía nombre ni fecha de muerte. Juan limpió
una parte de esa tumba y realizó un círculo en ella. Después le preguntaron al espíritu de la niña que qué figura se realizó en la tumba. Ella respondió que un círculo. «Estamos aquí», dijo otra de las chicas. «¿Qué quieres que hagamos?» Aquel puntero se puso como loco. Decía que limpiemos la tumba y pusiéramos la tabla encima de ella y rezáramos por su alma. Pese al temor, así lo hicimos. Íbamos ya de salida cuando miramos las oficinas del panteón. Nos metimos y le dijimos al velador que veníamos a ver a una niña, que nos dijeron que estaba ahí enterrada, pero no sabíamos en realidad en dónde estaba. Le dimos el nombre que nos había dicho. Él nos acompañó a la tumba y regresamos a la oficina a buscar algún registro de esa zona, pero nos dijo que se había quemado muchos años atrás. Así que no supimos realmente si esa tumba era de la niña. Al salir, 4 de nosotras decidimos ir a ver a Angélica para contarle todo. También iba Katia y la Ouija. Tomamos el camión y llegamos con nuestra amiga. Ella vivía en una colonia popular de Culiacán, con su abuela, Manuelita. Tenía su carácter la señora y a veces hasta nos pegaba nuestra buena regañada por escandalosas. Llegamos y ella nos pasó al cuarto de nuestra amiga. Empezamos a contarle todo lo que nos había pasado ese día, que habíamos ido al panteón. En eso entra la nana Manuelita y nos dice que nos bajáramos de la cama inmediatamente porque traíamos encima tierra del cementerio y que eso causa sueños malos y que los muertitos nos estaban rondando y que mejor nos fuéramos rapidito a la iglesia para confesarnos porque podría ser que algo malo sucediera. Gracias al gran susto que la abuelita nos pegó, nos fuimos de volada a la catedral. Llegamos a la oficina y preguntamos por el padre. Le enseñamos la ouija y empezamos a contarle todo. Él únicamente nos escuchaba. Le dijimos todo desde el inicio, desde la sangre y el panteón, todo. El padre empezó entonces a echarnos agua bendita. Nos dijo que tiráramos la tabla, que eso con lo que jugábamos no eran espíritus, que él estaba seguro de que era algún demonio. Simplemente hay que ver cómo las fue atrayendo poco a poco hasta conseguir que fueran al panteón. Cómo se quiso ir con ustedes. Por algo la pusieron en oferta. La tabla no las quería asustar, por eso les decía que eran almas de niñas, pero los niños no tienen ese alcance para atraerlas. Es más, los niños son angelitos, no tienen pecado. En cuanto mueren, se van al cielo. Más bien opino que se quería meter en alguna de ustedes. Finalizó diciendo que nos perdonaba por pecar contra la palabra de Dios y querer saber del futuro. Y como consejo nos dijo que deberíamos de quemar la tabla y jamás volver a usar una. Salimos asustadísimas. Llegamos al primer baldío ya con unos cerillos en la mano y empezamos a quebrar la tabla que era de triple. Pero esta no se prendía. El indicador o puntero lo rompimos como pudimos, pero no logramos quemarla. Así que decidimos regresar al día siguiente con un bote de gasolina para quemarla definitivamente. Cada uno de nosotros tomamos un autobús diferente y cuando llegamos a nuestras casas era tardísimo, casi las 6 de la tarde, desde la mañana que nos fuimos a la escuela. Recuerdo que llegué a mi casa y le dije a mi mamá que había tenido tarea en equipo y me subí a descansar, pero realmente me metí a bañar para quitarme la tierra del panteón, lavé mi uniforme y me dormí. Al día siguiente me levanté muy temprano a planchar mi uniforme. Bajé y miré que había una sombra en el sillón. Prendí el foco y me di cuenta que era mi madre. Le pregunté que qué hacía ahí porque era muy temprano, ya que la escuela era a las 7 y me levantaba a las 5 de la mañana para bañarme y desayunar y planchar mi ropa. Mi mamá me dijo que toda la noche no la había dejado dormir una niña, que soñaba con ella. Yo le dije que me contara mientras planchaba mi uniforme. Me dijo que soñó con una niña pequeña, que ésta tocaba la ventana y que ella al abrir
para saber qué era lo que quería, aquella niña le decía que rezara por su alma. Mi madre le contestó que no, porque no sabía quién era, y que en su mismo sueño regresaba a la cama y dormía nuevamente, pero en el sueño escuchaba mis gritos, así que subió a ver a mi recámara, pero que no estaba ahí, que cuando regresó a la planta baja, vio en un sillón de la sala mi figura. Entonces se acercó para preguntarme por qué gritaba, pero según cuando yo volteé, vio el rostro de aquella niña tétrica repitiendo lo mismo: reza por mí. Entonces dice que le dio mucho miedo y despertó. Cuando yo escuché aquella pesadilla, me dio terror de aquel espíritu. Así que a pesar que yo sabía que me iban a dar una buena regañiza, le conté toda la verdad. Así que le prendimos una veladora a las ánimas del Santo Purgatorio, por idea de mi mamá, y al parecer la niña ya no volvió a molestar. Quise enviar mi relato porque hay personas que tal vez son escépticas, pero quería contarles hasta el detalle más pequeño de cuando vivimos con el miedo de estar en contacto con seres oscuros, que dicen que son almas puras atrapadas, pero realmente son seres malévolos que desean quedarse entre nosotros. Muchas gracias a la suscriptora por la confianza. Esperando que te haya gustado este relato, quiero darte las gracias por ser parte de la familia. Y si todavía no te has suscrito, te invito a darle clic al botón de suscribirse. Con ese gesto me ayudas mucho a seguir trayéndote contenido original. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?